Buenas noches. A nombre de Penguin Random House, queremos agradecer en primer lugar a la Feria del Libro que nos permite esta presentación y a todos ustedes que estén aquí presentes. Y miren, sin mayor preámbulo, ya nos pusimos de acuerdo, Anabel y yo, pues ustedes quieren escucharla y ella va a hablar sobre su último libro. Adelante, Anabel. Bueno, una presentación muy breve. Brevísimo. Bueno, no sé si ustedes me ubiquen y si no me ubiquen me presento, ya que el señor Ariel Rosales no lo hizo. Yo creo que sí te ubican. Pero si quieres les digo. Soy una periodista de investigación que ha dedicado, que empecé desde el periodismo en 1993 y que ha dedicado los últimos años, 20 años de su carrera periodística, a hacer que el poder en México rinda cuentas. En México hay diferentes poderes, como todos lo sabemos. Está el poder político, está el poder empresarial y está el poder del narco. Desde el sexenio de Vicente Fox he pedido cuentas al poder. Vicente Fox, su familia, fui la primera periodista en México que lo cuestionó, que descubrió sus actos de corrupción y que dio cuenta de ello de manera documental. Al presidente en su momento no le gustó. Me acuerdo todavía que en una conferencia de prensa en Los Pinos afirmó que yo quería quitarlo del poder. Imagínense, una periodista únicamente que cuestiona el poder, queriendo quitar a un presidente de la República del poder. Después, cuando llegó el señor Felipe Calderón y sus jefes policíacos corruptos, asesinos, torturadores, violadores y secuestradores, encabezados por el señor Genaro García Luna, que en ese momento eran totalmente intocables porque repartían grandes cantidades de dinero en diferentes medios de comunicación. Los medios de comunicación no era García Luna intocable para ellos, y yo fui de nueva cuenta la primera periodista en México que cuestionó ese poder de Felipe Calderón, de este grupo de policías corruptos, y que cuestionó la falsamente llamada guerra contra el narcotráfico, y publiqué en su momento el libro Los Señores del Narco en diciembre de 2010, que tuvo severas represalias contra mí, contra mi familia y contra fuentes de información como el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que pagó con su vida algunas de las informaciones que me proporcionó y que fue ejecutado en las calles de la Ciudad de México a principios del año 2012, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Y después, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, también cuestioné el poder del ejército, que estaba matando y desapareciendo personas. Cuestioné el poder de Enrique Peña Nieto, que estaba encubriendo en ese momento a los militares, policías federales y locales, estatales principalmente, que habían participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En su momento, cuando yo publiqué que la gran mayoría de los detenidos había sido brutalmente torturado, incluso torturas sexuales en contra de ellos y de sus familias, para obligarlos a firmar confesiones de crímenes que no habían cometido, en ese momento los medios de comunicación también guardaron silencio, porque por desgracia en México muchos medios de comunicación no están habituados a cuestionar al poder. En su momento la gente pensó que estas afirmaciones mías, que estaban documentadas en dictámenes médicos, eran falsas. Ahora muchas de estas personas han sido liberadas porque efectivamente lo que yo había señalado era real. Tribunales, jueces de justicia los han liberado y hoy casi todos están en sus casas porque el gobierno había creado falsos culpables para proteger a los verdaderos responsables del caso de Ayotzinapa, que por cierto y por desgracia aún siguen libres, aún en esta nueva administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hago este recuento de que soy una periodista que principalmente se dedica a hacer rendir cuentas al poder, porque hay narcotraficantes, uno en particular, que puede sentirse en este momento ofendido, cuestionado, puede pensar que la investigación que hice para publicar El Traidor es una situación personal, y debo aclarar que no es así. No soy una periodista
que trate de sacar ventaja de temas de narcotráfico que por desgracia se han vuelto muy comunes en los medios de comunicación, en series de televisión. No soy una periodista y no me gusta cuando la gente me señala que, es la periodista que reporta cosas del narco. No, yo no reporto cosas del narco. Yo, de nuevo, repito, soy una periodista que cuestiona cosas del poder. Y eso es el libro del traidor. Sentar en el banquillo y hacer rendir cuentas a un hombre que durante los últimos 50 años, medio siglo, ha estado gobernando los destinos en materia de narcotráfico en este país, que es el señor Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, que ha sido líder del cártel de Sinaloa durante los últimos 50 años y que hasta el momento había estado fuera de los reflectores del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México y de los medios de comunicación, porque él siempre había encontrado a lo largo de estos 50 años, donde no ha pisado jamás la cárcel, donde no le han decomisado ninguna propiedad y donde, no sé, pienso que tal vez sea el único narcotraficante en México que pueda tener empresas que hagan negocios con el gobierno y que tenga contratos actuales en este momento con la presente administración federal de sus empresas basadas y fundadas con recursos criminales. Esta historia del traidor, y lo quiero decir abiertamente, esta persona no está más aquí y estoy segura que le hubiera gustado estar aquí, que es el señor licenciado Fernando Gagiola, que es un abogado que desde el año 2000 trabajaba para la familia de Ismael El Mayo Zambada, que en enero del 2011, cuando yo acababa de publicar el libro Los Señores del Narco, había dado yo una breve entrevista a una estación de radio en Chicago, donde, como ustedes saben, una comunidad mexicana muy amplia, era una entrevista que vi en español, y había una persona que estaba encarcelada en ese momento en el Metropolitan Correctional Center de Chicago, en Illinois, que estaba escuchando esa entrevista solitario en su celda. Era una persona que estaba en esta cárcel de máxima seguridad, totalmente aislado, no podía tener comunicación con nadie y su único compañero es este radio en el cual esta persona escuchó esta entrevista. Y esta persona era Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, que, como repito, es este gran criminal narcotraficante que ha estado impune durante los últimos 50 años en México. Y este joven le pide a su abogado, Fernando Gagiola, que me contacte. El abogado me contacta y en un inicio me reúno con él y en un inicio el propósito del abogado era cumplir con los deseos de su cliente y de su padre, porque debo decir que para que esta reunión se hubiera llevado a cabo, Ismael El Mayo Zambada había dado la autorización a este abogado, Fernando Gagiola, de seguir una ruta de defensa para su hijo, una ruta bastante controvertida. Y la ruta de defensa, la estrategia de defensa que en ese momento la defensa de Vicente Zambada había planeado es hacer que el gobierno de Estados Unidos cumpliera, hiciera honor a su palabra y que cumpliera un supuesto acuerdo que había pactado con el cártel de Sinaloa desde al menos 9 años atrás, a través del cual supuestamente el cártel de Sinaloa habría estado dando información al gobierno de Estados Unidos, nombres, ubicaciones exactas de dónde estaban diferentes capos de México que en ese momento estaban en guerra con el cártel de Sinaloa, y a cambio el gobierno de Estados Unidos le daría impunidad y protegería de una u otra manera al cártel de Sinaloa. La historia que me contó Fernando Gagiola en aquella ocasión realmente me pareció sorprendente, pero después de haber hecho mi investigación sobre los señores del narco, la verdad es que nada me parecía totalmente imposible. Y yo lo que le dije al abogado es que estaba yo de acuerdo, que yo publicaría la historia siempre y cuando él me presentara documentos judiciales, documentos válidos, incluso estos supuestos contratos que ellos estaban argumentando habían sido firmados entre la Agencia Antidrogas, la DEA, y el abogado
que en ese momento representaba al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán, que era Humberto Loya Castro. Y es así cuando empieza, en enero de 2011, la historia de este libro. Yo fui la primera periodista que publicó estos contratos, porque efectivamente el abogado me dio esta información. Empezó a haber un litigio en la Corte de Chicago, donde los abogados del propio Vicentillo estaban diciendo: no te hagas pato, tú y yo estábamos de acuerdo, tú me prometiste impunidad y no me puedes juzgar por un delito que tú me permitiste hacer. Ese es el argumento de Vicente Zambada Niebla. En un principio, la DEA, el gobierno de Estados Unidos, dijo: no, esto es falso, no existe tal cosa, hasta que finalmente, porque en Estados Unidos la ley funciona así, la propia DEA tuvo que presentar ante la Corte de Chicago estos documentos que hasta este momento eran secretos, donde efectivamente había firmas de un contrato como un informante de Humberto Loya Castro, que era abogado del Chapo y del Mayo Zambada, con la DEA. La DEA lo que dijo es: este contrato no protegía a todos, este contrato protegía solo unos cuantos. El punto es que yo seguí publicando y en ese momento esa estrategia de defensa, para mi sorpresa, al hijo del Mayo le funcionó. De una u otra manera logró poner de rodillas al gobierno de Estados Unidos. Y yo estaba ahí en primera línea viendo cómo sucedía esto, tratando de entender qué está pasando. Pues este es un narcotraficante, ¿no? ¿Cómo es posible que un narcotraficante pueda ponerle las condiciones a esta potencia mundial? ¿De qué está hecha esta relación? ¿Realmente qué hay de fondo de eso? Y es así como, aunque Vicentillo en un primer momento se vio beneficiado por esta información, ¿no? Y logró su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos llegó a la conclusión de: no es bueno para ninguno de los dos ir a juicio, ¿no? No es bueno para ti, Vicentillo, porque independientemente de cualquier cosa, yo te sentencio de por vida, como lo hicieron con el Chapo, ¿no? Tú quieres ir a juicio, te sentencio de por vida. Y Vicentillo diciendo: tú me sentencias de por vida, pero pues yo mando llamar a Humberto Loya Castro, que se siente aquí en el juicio y que nos platique a todos cómo ha estado esta relación de 8 años entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno americano tampoco quería, porque lo que pude descubrir a través de toda esta relación que cultivé entre informante y periodista con Fernando Gagiola es que el gobierno de Estados Unidos no solo trataba de proteger que esta información saliera pública, sino que había algunas cosas incómodas en estos acuerdos entre agentes de la DEA y el cártel de Sinaloa. Y parte de estas cosas incómodas están reveladas por primera vez en este libro, que son supuestos pagos de sobornos del propio cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán y del Mayo, a agentes de la DEA, cuyos nombres están aquí y son revelados por primera vez. Y es una de las cosas que el gobierno de Estados Unidos nunca permitió que saliera pública en el juicio del Chapo Guzmán. Así continué mi relación con el abogado Fernando Gagiola, que cuando yo lo conocí en aquella primera ocasión, en 2011, él le acababan de detectar cáncer. En el 2012 le habían extirpado ya un tumor. En el 2012, 2013, parecía que este cáncer estaba más o menos bajo control y después pues volvía a surgir en otras partes, en otros órganos de su cuerpo. Eso fue lo que hizo que Fernando Gagiola me pidiera una misión, a lo mejor muchos pensarán una misión un poco suicida, ¿no? Que es contar la historia desde adentro de lo que es realmente el cártel de Sinaloa y de quién es realmente Ismael El Mayo Zambada, de qué está hecho realmente este cártel y su relación con el gobierno de México a través de diferentes sexenios. Y es así como Fernando Gagiola comienza a compartir conmigo información que ya no era voluntad de Vicente Zambada Niebla ni de su padre,
y era parte, me empecé a compartir dibujos, porque Vicente Zambada Niebla cuando estaba en la cárcel aprendió a dibujar, le gustaba dibujar, y este es uno de los documentos que compartió conmigo, que es la portada de este libro, que es este dibujo provocador, inquietante. Todavía no estaba de moda el Joker, ¿no? Todavía el señor Phoenix no iba a ganar, no estaba candidato al Oscar, ¿no? No sé si Vicentillo lo será, pero el hijo del Mayo Zambada se pinta a sí mismo como un payaso. Este payaso es un documento periodístico para mí, de acuerdo a las investigaciones diversas que he hecho, a los diversos libros que he visto y he leído de diferentes grupos criminales en el mundo. Es la primera vez que la gente tiene acceso a cómo se ve un capo de la droga a sí mismo. Y es así como se ve el hijo del Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, que tiene presencia, una organización criminal transnacional, global, que tiene presencia en 70% del planeta. Es así como se ve. Cuando yo lo veo realmente quedé impactada, me preguntaba qué es lo que hacía verse de esta manera, qué es lo que lo hizo dibujarse de esta manera. Es una cosa que yo no quiero especular, creo que el propio lector, cuando termine de leer el libro, tal vez pueda entender por qué este muchacho se pintó de esta manera. Después el abogado compartió conmigo un diario que Vicente Zambada Niebla comenzó a escribir cuando estaba encarcelado en México. Vicente Zambada Niebla fue arrestado en 2009, unas horas después de que se había reunido con agentes de la DEA en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México, que estaba justo a un lado de la Embajada Americana. Esto es una información que en el propio juicio de Vicente Zambada Niebla salió a relucir. El propio gobierno americano no pudo desmentirlo porque era así. Vicente tenía reuniones con la DEA, el abogado del Chapo tenía reuniones cotidianas con la DEA, porque era verdad que la DEA había utilizado información del cártel para detener a muchos de los enemigos del Chapo y del Mayo Zambada. A través de estos diarios que Vicente comenzó a escribir en 2010, cuando todavía estaba prisionero en la cárcel de Almoloya, Estado de México, antes de ser extraditado, los escribe en 2010, 2011, 2012, 2013, y son documentos diarios que él escribió de su puño y letra, que están algunos de los documentos escaneados en la parte trasera del libro, y otros más serán publicados en un sitio de internet que estamos terminando de afinar y que pienso yo que al menos en enero, toda la documentación de todo el libro. Al menos en enero, a finales de diciembre, en enero estará listo este sitio de internet, porque pienso que es información pública que la gente tiene derecho a consultar directamente. Es a través de este diario que uno puede entender realmente qué es el cártel de Sinaloa, quién es el Mayo Zambada, cómo opera, y este diario se entrelaza con una serie de entrevistas, de reuniones que estuve teniendo con Fernando Gagiola a lo largo de 5 años, de 2011 a 2015, y Fernando Gagiola, reuniones con Vicente Zambada Niebla y con Ismael el Mayo Zambada en esta misma época. Es decir, cuando Gagiola iba a reunirse con el Mayo, se reunía conmigo y me contaba lo que el Mayo le estaba diciendo. Y después iba a Estados Unidos y se reunía con Vicentillo, porque Gagiola se convirtió en un mensajero entre el hijo y el padre. El hijo encerrado en Chicago, el padre como rey en Sinaloa, y el padre le seguía alimentando al hijo de información para que el hijo siguiera dándole esta información al gobierno de Estados Unidos y el padre se deshiciera día a día de cada familiar que ya no le caía bien, de cada socio que pues estaba creciendo demasiado y que pues no fuera a competirle en el negocio, de cada proveedor
que de pronto él pensaba que este proveedor no solo me vende a mí, sino le está vendiendo también por ejemplo, el cártel de los Beltrán Leiva, no me gusta, también le ponían el dedo, como se dice en el argot criminal, y el Mayo siguió utilizando hasta el final, diría yo, pues hasta el 30 de mayo pasado, a su hijo, utilizándolo para deshacerse de un montón de personas que ya no le eran útiles, porque eso es lo que ha hecho el Mayo a lo largo de 50 años. A través de este diario uno puede entender que el Mayo Zambada ha sido un capo que ha podido prevalecer durante estos 50 años sin jamás haber pisado la cárcel, repito, sin que jamás se le hubiera incautado ningún bien, porque era el amo de la discreción, ¿no? El amo del despiste, y siempre utilizaba diversos escudos humanos para que el gobierno, la opinión pública, centraran su atención en otros capos, mientras él seguía creciendo y creciendo y creciendo. Yo estoy hablando incluso de capos del tamaño del propio Amado Carrillo Fuentes. No sé si ustedes habrán escuchado de este nombre, el llamado Señor de los Cielos, a quien le han dedicado un montón de series de televisión. Bueno, pues de acuerdo a la reconstrucción, porque Vicentillo, debo decir, y eso facilita el libro, es un buen contador de historias, me refiero, redacta bien, es un muchacho que realmente redactó este diario con mucha secuencia y con mucha lógica y reconstruyendo a veces diálogos en los que él estuvo presente. Y en estos diálogos, a través de estos diálogos que él reconstruye y que cuenta en su diario, uno puede entender que realmente, aunque Amado Carrillo Fuentes era muy poderoso, había un nivel de jerarquía mayor del Ismael el Mayo Zambada. Cuando Amado tenía que tomar decisiones importantes, incluso de lavado de dinero, de tráfico de drogas, le pedía autorización a Ismael el Mayo Zambada. Cuando Ismael el Mayo Zambada inició su guerra con los Arellano Félix, quien se atraviesa a defenderlo como un empleado que se atraviesa a defender al jefe, es Amado Carrillo Fuentes ante los propios Arellano Félix. Cuando uno ve, por ejemplo, los diálogos, el tipo de interacción que tiene el Mayo Zambada con el Chapo Guzmán, con Joaquín Guzmán Loera, uno entiende quién era el boss ahí, uno puede entender quién era el jefe de jefes ahí, ¿no? Que aunque el Chapo Guzmán era compadre del Mayo, y aunque el Chapo Guzmán, gracias al Mayo, había crecido después de que se fuga del penal de máxima seguridad, que se escapa, que el gobierno lo deja ir en 2001, es el Mayo quien lo cobija, pero lo cobija y a su vez lo utiliza. Yo te protejo, pero te pongo como escudo humano. Es el Mayo quien lo acoge, es el Mayo quien le dice a los demás, debemos confiar en Chapo, debemos darle una oportunidad, ¿no? Pero a la vez lo utiliza todo el tiempo como escudo humano para que todos los medios de comunicación y el gobierno de México y de Estados Unidos, todos sigan al Chapo y a él lo dejen tranquilamente en paz. Entonces, es así a través de este diario como uno puede entender este tipo de jerarquías y como uno puede ver claramente que el jefe de jefes ha sido el Mayo Zambada. Por ejemplo, en esta relación que tenía con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Ernesto Fonseca Carrillo, se había pensado muchas veces que el Mayo había sido un subordinado. La verdad es que el Mayo había sido siempre totalmente independiente de ellos, siempre independiente de ellos. Tan es así que cuando viene toda esta serie de capturas después de que ejecutaron, asesinaron a gente Enrique Camarena a principios de la década de los 80, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y otros caen en prisión y de nuevo el gran ganador de todos es siempre el Mayo, ¿no? Todos caen, ¿no? Como bolos en el boliche, pero el único que siempre se mantiene, no importa qué tan fuerte venga la bola, es el propio Mayo Zambada. Y además del diario de Vicentillo, el propio Gagiola fue compartiendo conmigo, como les comento, esta
estas reuniones, esta información que él iba obteniendo por parte de el Mayo Zambada, porque el Mayo Zambada, pienso tal vez en un momento de debilidad, de distracción, porque es un hombre que se ha cuidado mucho a lo largo pues, de 50 años, y sin embargo, ante Gagiola, es tan cotidiana su relación que el Mayo va abriéndose y va contándole a Gagiola una serie de cosas que hasta este momento no se conocían, ¿no? Por ejemplo, cómo se hizo narcotraficante y realmente cómo funcionaba el cártel de Sinaloa. Y para mí, al final de cuentas, esta es la parte medular del libro del traidor, porque es la primera vez que desde adentro podemos conocer qué es el cártel y cómo funciona. Yo recuerdo que en mis diálogos con Gagiola, él me señalaba que el libro de los señores del narco era una muy importante aproximación fidedigna a lo que era el cártel de Sinaloa, pero que yo todavía no había logrado entender qué era realmente el cártel de Sinaloa. Y él me decía, antes que todo, lo más importante es que el cártel de Sinaloa es una gran empresa transnacional y tiene que verla así. Si el mundo no entiende que el cártel de Sinaloa opera como una empresa transnacional, nadie podrá entender de qué se trata y nadie podrá desmantelarlo. El abogado explica que el cártel de Sinaloa durante varias décadas ha sido el principal comprador de cocaína en Sudamérica. El Mayo Zambada, con el socio cercano que esté al lado de él, ya fuera Amado Carrillo Fuentes o Joaquín Guzmán Loera o muchos otros, compraban esta droga en Sudamérica y la trasladaban a México. El 80% de esta droga que traía el Mayo Zambada, que trae el Mayo Zambada, se vende en México. Estamos hablando de que México es una gran bodega de cocaína. Y ahí después podríamos entrar a otras discusiones de por qué existe esta violencia brutal en México, cotidiana, que estamos viviendo, y es en parte por eso. Pero bueno, de este 80% lo vende a diferentes personas, algunos empresarios pues muy reconocidos, otros a veces políticos, a veces una serie de criminales que eran totalmente desconocidos, nombres que jamás se habían sonado en la opinión pública. Y es parte de lo que venía en los diarios que estaba revelando Vicente Zambada Niebla. Cuando yo tengo esta información en mis manos, cuando estaban en vigor, cuando estaban vigentes cada uno de estos capos. Estaban ahí operando todo el tiempo cuando yo tengo acceso a esta información. Y bueno, del otro 20% que el Mayo compra, él lo distribuye bajo su propio costo y riesgo en Estados Unidos y otras partes del mundo. Para mí, el libro del traidor es un libro importante también para entender cómo funciona la relación entre el poder, entre el Estado, entre el gobierno y el cártel de Sinaloa. Hay una frase, ¿no?, del Mayo Zambada que es lapidaria, que Vicentillo narra en este diario, un diario que además debo decir ni siquiera el gobierno de Estados Unidos conoce. Mucha de esta información será nueva incluso para el propio gobierno americano, porque aunque Vicente Zambada colaboró y dio información al gobierno americano, hubo cosas que no contó y que solo estaban escritas en su diario, que es lo que estoy publicando aquí. Y él parte de esto que cuenta es un episodio donde su padre, que tiene una buena parte de su capital invertido ya en el mundo legal, que a veces puede pasar tiempo sin que él trafique droga, cuando llega el día del mes donde tiene que pagar esta inmensa nómina millonaria en dólares de sobornos, porque el Mayo Zambada, para poder mantenerse 50 años libres, ha tenido que comprar una buena parte del gobierno, de las instituciones, a lo largo de 5 décadas en México.
al grado de que mandaba a su hijo a desayunar a Los Pinos. Y el propio Vicentillo narra cómo hay un día que su papá le dice, oye, mijo, pues vaya usted a Los Pinos porque le van a dar un mensaje. Y este muchacho, pues sin temor, yo si fuera un hijo de cártel, de un narcotraficante, diga, oiga, yo ir a Los Pinos, pues no me parece una muy genial idea, ¿no? Y él narra de su puño y letra cómo llega a Los Pinos, cómo está la guardia presidencial y le abren camino y le rinden plentesía y le dicen bienvenido, y cómo él desayuna en ese momento con el jefe del Estado Mayor Presidencial, en ese momento el gobierno de Ernesto Zedillo. Y el Mayo dice, se queja cotidianamente ante el hijo, pues es que trabajamos para el gobierno. La verdad es que trabajamos para el gobierno, porque sí, yo trafico drogas, pero gran parte de mis ganancias se las tengo que dar al gobierno, casi vivo la extorsión, ¿no? Porque para mantenerse libres tenía que pagarles sobornos a los presidentes de la República, a militares, a policías, y entonces se hace un círculo vicioso donde el propio Mayo, le podemos creer o no, a él o al hijo, decía, pues casi, si quiero mi libertad, pues tengo que seguir traficando, porque tengo que estar pagando millonarios sobornos al gobierno. Vicente Zambada Niebla habla de cómo funciona esta corrupción. Él dice que el 99% de las instituciones en México, particularmente la Procuraduría General de la República, son corruptas. Él dice, yo no he conocido a ningún funcionario público que le diga que no a mi padre, no lo he conocido. ¿Cómo funciona? Bueno, su padre tiene control en una buena parte del territorio mexicano. Cada vez que cambia de adscripción un jefe de una zona militar o un jefe policíaco o el secretario de Seguridad Pública Municipal o el gobernador, etcétera, etcétera, el que se está yendo pide cita con el Mayo y le presenta al que está llegando. Y entonces la cadena de corrupción, eslabón tras eslabón, queda sellado hasta el infinito, porque el que ya está llegando ya está poniéndose al servicio del Mayo y el que se está yendo llega a otro lugar y sigue al servicio ahora del nuevo capo que esté en la zona, ¿no? Y es así como esta corrupción se vuelve una cadena infinita que tenemos que encontrar la manera de cómo romperse. Por eso cuando vemos que las estrategias de seguridad pública no funcionan ni funcionarán mientras estas instituciones estén al servicio de estos narcotraficantes en esta manera tan perversa que yo estoy narrando. No va a funcionar. Cuando el presidente de la República, por muy buenas intenciones que tenga, manda al ejército, manda a la Policía Federal o mete en una licuadora policías federales, ejército y marina, todos juntos, pues está metiendo a un nido de ratas en un mismo lugar, en vez de hacer filtros, ¿no?, de limpieza, de depuración, donde si va a crear un nuevo órgano de seguridad pública, tendría que hacer una serie de filtros. Tú del ejército, tú de la Policía Federal, tú de la Marina, ¿quieres venirte a esta Guardia Nacional? Pues primero tienes que pasar por una serie de filtros para que al menos ese pequeño grupo de la Guardia Nacional sea limpio y que vaya creciendo poco a poco cada vez más. Ese es un modelo que han comenzado a seguir en otros países del mundo, porque se reconoce que el poder del cártel, el poder de los carteles de la droga, del crimen organizado, es tan fuerte que su capacidad económica rompe cualquier estructura, y por eso tienen que tener estructuras, aunque sean pequeñas, muy sólidas. Vicente Zambada Niebla, pues prácticamente a través de Vicente Zambada Niebla, el Mayo Zambada se deshizo prácticamente pues de todos sus enemigos, socios, amigos y compadres, incluyendo Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Ahora, cuando la gente se pregunta ¿en dónde está México? ¿Qué es lo que se puede hacer para resolver este problema?
yo lo que he aprendido en estos últimos años de exilio, porque justamente estos criminales dentro y fuera del gobierno me han obligado a tener que irme de México para poder continuar con mi trabajo periodístico. Pero este exilio a la vez me ha permitido tener una perspectiva mucho más amplia de lo que pasa aquí. Hay diferentes gobiernos, como el de Brasil, como el de España, como el de Alemania y otros, que me han invitado a dar conferencias a sus policías o procuradurías de justicia para poder hablar de qué es el fenómeno del cártel de Sinaloa, pues porque el fenómeno del cártel de Sinaloa, este virus, ¿no?, se ha reproducido en diferentes partes del mundo, pues porque es tal su capacidad de compra de drogas, de cocaína en Sudamérica y tal su capacidad de producción de metanfetaminas, de heroína y de marihuana y de otras drogas que se ha convertido en un factor de poder internacional importante. Quisiera compartir con ustedes un mapa al que tuve acceso. Es un mapa que hizo una agencia que asesora al Pentágono en Estados Unidos, porque el Pentágono pidió un análisis de cuáles son los riesgos a los que se enfrentan, cuál es el riesgo que realmente significa el cártel de Sinaloa. Y esta agencia del Pentágono, que asesora el Pentágono, mostró este mapa donde podemos ver en toda esta parte roja que esa es la presencia del cártel de Sinaloa en el mundo. Todo está rojo. Todo, pues sí, todo es territorio Sinaloa, dirían. En la Drangheta, esta organización calabrese italiana, tienen un dicho donde dicen: el mundo se divide en lo que es Calabria y lo que se convertirá en Calabria. Bueno, pues el Mayo Zambada podría decir: el mundo se divide en lo que es Sinaloa y lo que se convertirá en Sinaloa. Bueno, pues ya, el 70% del planeta está ya penetrado por el cártel de Sinaloa. Entonces, eso obliga a ver esta problemática de una manera mucho más amplia, ¿no? Y ver que por sí mismo México es imposible que pueda resolver este problema. Por sí mismo, estamos hablando de un problema global que se escapa a las manos del gobierno de Estados Unidos. Por sí mismo no podrá resolver este problema. Brasil, España, Alemania, Francia, Italia, no podrán resolver este problema porque estamos hablando de un cártel global que necesita esfuerzos globales para poder ser desmantelados. Lo que sí puede hacer el gobierno de México es delimitar este poder territorial del cártel aquí en México y hacer que realmente haya un estado de justicia y de derecho, y al menos el derecho a la vida, que se respete el derecho a la vida de todos los mexicanos. Creo que uno de los problemas graves que hemos vivido en estos 19 ya últimos años, desde que particularmente Vicente Fox tomó el poder hasta el día de hoy, es que los carteles de la droga fueron rompiendo sus propios códigos internos y fueron traspasando año tras año las líneas fronterizas entre lo que se puede y no se puede hacer. Y hasta llegar a cosas como la que vimos ahora ahí con la familia Levarón, donde sin ninguna razón económica, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, los carteles de la droga, estas organizaciones criminales en sus disputas, pues las disputas generalmente vienen por cuestiones económicas, por rencillas, este tipo de cosas. Hay algún tipo de lógica económica, de negocio en estas matanzas. Pero cuando esta lógica se rompe y solo masacran niños, bebés y mujeres por el solo hecho de hacerlo, rompe totalmente con cualquier lógica del negocio y es ahí donde hacen actos de terror para aterrorizar a la población, y me parece que es ahí donde estamos en este momento y donde el gobierno de México que tiene que tomar acciones inmediatas para poder contrarrestar a estos narcotraficantes. Yo termino para poder dar oportunidad para preguntas, solo diciendo que Ismael El Mayo Zambada es muy probable que jamás hubiera pensado que esta información iba a salir pública. Es muy probable que los socios que hoy están abrazados al Mayo Zambada, tomando tequilas ahí en Quilá, en Culiacán,
jamás hubieran pensado que quienes puso en la cárcel a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, fue el Mayo Zambada. Hoy lo saben. Si alguien tenía dudas de cómo había estado el juego interno de reacomodos en los últimos 18 años, o más aún 50 años, donde siempre el ganador, curiosamente, era el Mayo Zambada, hoy no tendrán dudas. Pienso que la aportación de este libro, además de generar entendimiento a la ciudadanía, que podamos comenzar a discutir temas de narcotráfico de un modo diferente, ¿no? De un modo incluso más global, creo que a la vez es una implosión dentro del propio cártel que es probable que tenga consecuencias a no muy largo plazo. Gracias. Bueno. Yo creo que después de esta descripción que nos ha hecho Anabel, pues tenemos todos muchísimas preguntas que yo invitaría a que las contestara el propio libro, digo, porque además esa es la idea, ¿no? De que ustedes lean el libro. De todas maneras, yo creo que podemos hacer un ejercicio aquí, pero centrándonos en preguntas, ¿no? Yo tendría así como para iniciar una pregunta. Tengo muchas, pero las he estado platicando con Anabel, pero hay algo que las coincidencias de las declaraciones de Vicentillo con lo que está en el libro. Tú ya habías dicho que hay muchísimo más en el juicio del Chapo. Va leyendo uno el libro y encuentra algunas de las cosas que dijo, pero hay muchísimas cosas más. Y la pregunta sería, ¿qué tanto de esa información se le pasó a la DEA? Bueno, más bien a la Fiscalía norteamericana, y si se guardaron cosas que ahora están en el libro, que yo creo que sí. Yo pienso, de acuerdo a la información que tengo en este momento, que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos sabía de la existencia de este diario. Sé que no sabían de la existencia de este diario. Este diario no son las declaraciones que dio Vicente Zambada Niebla en el juicio. Hay algunas cosas que coinciden. No. Lo que sucede es que en el diario que él lo escribe mucho antes del juicio. No es que coincidan, es que él lo escribió mucho antes del juicio. Es información que yo tuve en su momento y que en su momento decidí no publicar, número uno, porque era la condición que me había puesto el abogado Gagiola, me dijo que no podía publicar, que él me compartía esta información, pero que no podía publicarla antes de que muriera. Y el abogado Gagiola murió en el 2015. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando yo comencé a leer los diarios de Vicente Zambada, había huecos que en la historia, en la cronología, en etapas, donde había pequeñas lagunas vacías, era como un rompecabezas que no estaba totalmente completo. A mí lo que me ayudó, además del transcurso del tiempo, 9 años, desde que comencé a tener acceso a estas primeras informaciones, es que en el juicio del Chapo Guzmán, algunos de los actores, no solo Vicente Zambada Niebla, sino por ejemplo el hermano del Mayo, el rey Zambada, da cosas muy importantes sobre el Mayo Zambada. El problema es que en el juicio del Chapo Guzmán, todos los medios de comunicación que se mordieron como el anzuelo de es el Chapo, estaban ahí en el juicio, escucharon durante todos estos 3 meses y nunca prestaron atención a la parte clave del juicio, que era el tema del Mayo Zambada. Yo, que ya tenía toda esta información, todas esas piezas, todo eso que se iba diciendo el Mayo Zambada, para mí eran joyas, porque eran justamente las piezas que en el rompecabezas me faltaban. Y por eso, en parte, y tal vez hay alguna de las preguntas, ¿por
qué Anabel Hernández publica el libro hasta ahora? Porque había que esperar tiempo de que mucha de esta información madurara, y parte de esa información maduró una vez que se abrió el juicio de el Chapo Guzmán. Ahora, la defensa del Chapo Guzmán sí tuvo la tendencia a decir que era el Mayo el efectivo. La defensa del Chapo Guzmán me buscó cuando estaba el juicio del Chapo. Lo escribí aquí en el libro, porque ellos sabían que yo tenía información de Vicentillo. Y pienso, y no lo pregunté, pero pienso que lo sabían, porque de acuerdo a lo que me había dicho Gagiola, en estas reuniones entre él y el Mayo Zambada, en algunas estaba presente el Chapo. Pienso yo, intuyo, que es probable que el Chapo le haya dicho a su defensa, no lo sé, que me buscara. El punto es que la defensa del Chapo me busca justamente para tratar de indagar más sobre esta información de Vicentillo. Por supuesto, estas reuniones con la defensa del Chapo nunca sucedieron, nunca ocurrieron, y bueno, tenemos los resultados del juicio. Bueno, entonces, del público, ¿tenemos micrófono? Para que les den, allá está, allá. A ver, adelante. ¿Qué opina usted de la legalización de drogas? Y si no está pro legalización de drogas, ¿cómo se rompen las cadenas de la corrupción? No te entendí No escuché bien. bien. A ver, ¿nos puede repetir la pregunta? Okay, ¿está funcionando? Okay. ¿Qué opina usted de la legalización de las drogas? Y si usted no es pro legalización de las drogas, ¿cómo se rompen las cadenas de la corrupción y tantas ganancias que ganan los narcos? Creo que es un poco lo que habías expuesto de… Lo que puedo comentar es lo que he podido escuchar y ver en los últimos 2 años particularmente, que he estado en diferentes países dialogando, discutiendo con expertos sobre este tema. Yo no soy una experta en esta materia de legalización, no soy abogada, pero le puedo compartir las experiencias que yo he escuchado. Acabo de estar en Barcelona, donde estaba un doctor, un profesor, que da clases ahí en la policía de Holanda. Y lo que él explicó es que toda esta historia de la legalización de las drogas en Holanda es un gran fracaso. Él comentaba, como todos sabemos, que desde la década de los 70 en Holanda se legalizó el consumo de la marihuana, que incluso estos coffee shops en Ámsterdam y otras partes de Holanda eran casi atracciones turísticas, ¿no? Y la gente llegaba y compraba, ¿no?, su marihuana. Hace poco hablé con Carmen Aristegui y me decía que ahora también venden como paletas Tootsie Pop hechas de marihuana, etcétera, etcétera. El problema es que los holandeses, varios años después, más de 30 años después, caen en la cuenta de que, caray, legalizamos la marihuana, el consumo, pero no legalizamos la producción. Es decir, que toda esa marihuana legal, que legalmente vendían, tenía un origen ilegal, que por supuesto estaba costando muchos muertos en México y otras partes del mundo, pero que además había generado grupos de delincuencia organizada dentro de Holanda. Holanda tiene sus carteles de la droga que producen marihuana de manera ilegal, que se vende legalmente en los coffee shops, y por otro lado ahora tienen un grandísimo cártel dentro de Holanda, de holandeses, que producen metanfetaminas. Hoy Holanda es uno de los principales productores de metanfetaminas del mundo. Es decir, y dice que apenas en este momento, en este año, el gobierno holandés, que ha caído en la cuenta que esta legalización no es exactamente muy legal, ¿no?, van a comenzar a experimentar, después de 30 años de legalizar el consumo de marihuana, apenas van a empezar a experimentar en 10 ciudades de Holanda el cultivo legal de marihuana. Apenas. Es decir, estamos hablando que durante 30 años Holanda
en su liberación, ¿no? Que cada quien haga con su vida lo que quiera, permitió que este cáncer de delincuencia organizada creciera en sus narices, tolerado y prácticamente auspiciado por el propio gobierno de un modo u otro. Yo pienso que los esquemas de legalización es un tema que tiene que estudiarse mucho más a fondo. Y pienso, desde mi punto de vista, yo no soy una persona que esté a favor de las drogas. Creo que tendríamos que abordar ya de una manera mucho más sociológica, filosófica y existencial, por qué la gente se droga, ¿no? Y me parece que pensar que el mundo debe ser un mundo drogado significaría que los que son ricos y los que son potentes y los que son poderosos tendrán aún más poder sobre los seres humanos en este planeta. Yo no estoy a favor de que la gente debe vivir drogada. Creo que la gente debe aprender a vivir en sus propias realidades y aceptar sus propias realidades de manera distinta. Pienso que la cuestión de la corrupción es una cuestión de legalidad. La cuestión de la violencia y de la corrupción no está ligado a la legalización de las drogas, pues como estamos viendo en el caso de Holanda, está legal, están los coffee shops, pero tenemos gran cártel, gran organización criminal que está contaminando a toda Europa con esta producción de metanfetaminas. Entonces, me parece que antes de abordar esos temas, tiene que haber una ley que se aplique el Estado de Derecho. Daría un ejemplo, por ejemplo, más o menos claro que ha pasado, por ejemplo, en Alemania y en España. El problema de este tema de narcotráfico es que genera muchísimo dinero, muchísimo, o sea, no tenemos idea, realmente la gente no tiene aún idea de lo que significa comprarte tú un kilo de cocaína en $3,000 en Bolivia, en Perú, en Colombia, y vender ese mismo kilo en $200,000 en Australia o en Rusia. Ese es el nivel de ganancia que tenemos de las organizaciones criminales, donde cada vez participa gente normal. Ya sé que estamos ligados a este estereotipo del Mayo, del Vicentillo, del Chapo, pero cuando la gente abra este libro podrá ver que son políticos, son empresarios. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué entran en el negocio criminal gente que ya tiene dinero, que tiene la vida económicamente resuelta? Porque es tanta la cantidad de dinero que significa ganarte con un mínimo riesgo que lo hacen. El ejemplo italiano de combatir la corrupción es muy claro. Hay reglas, leyes muy estrictas donde han logrado combatir al crimen organizado y han logrado al menos controlar su violencia y su crecimiento. No lo han podido erradicar porque mientras existe el consumo de drogas, erradicar estos grupos criminales, honestamente, es imposible. Pero al menos hay países como Alemania, como España, que después de haber sido tolerantes a estas organizaciones criminales, cuando ven que estas organizaciones criminales no solo distribuyen drogas, sino también comienzan a hacer actos de violencia, es ahí cuando dices, hasta aquí. Tú puedes venir y vender tus drogas, yo puedo hacerme un poco tonto, ¿no? Pero cuando tú quieres venir a sobornar a mis funcionarios públicos, o cuando quieres venir a hacer violencia, esa es la franja que no puedes pasar. Y me parece que lo que está pasando en el mundo es cada país está tratando de encontrar sus propias maneras para controlar al menos, no digo desmantelar, no digo destruir, porque esto, como repito, es un problema global que requiere políticas globales. Al menos cada país en su propia soberanía tiene el poder de tratar de controlar y tiene las herramientas legales para tratar de controlar a estos grupos de la delincuencia y su corrupción. Otra pregunta por allá, ya tiene el micrófono. Acá. Bueno, gracias Anabel por estar aquí, felicidades por tu trabajo. Una de las cosas que creo que preocupa a la mayoría de nosotros es la cuestión de la paz. Me queda claro que en México no hay condiciones, al menos a corto y mediano plazo, para restablecer niveles aceptables de paz social. Además de que parece que estas estructuras criminales son como un agujero negro, que todo lo que encuentran a su paso se lo van tragando, y una vez que se está ahí es muy difícil escapar de ello. Pero
mi pregunta va enfocada a qué podemos esperar desde tu experiencia y lo que tú has logrado reunir de esa cultura y conciencia del narco. ¿Es suficientemente poderosa la conciencia del narco como para que ninguna voluntad política lo pueda parar? Y yo como ciudadano, como ser ordinario al que pensaría que nunca me va a tocar una bala perdida, ¿qué podría hacer yo para decir, caray, bueno, no quiero quedarme de brazos cruzados y ver cómo la violencia se recrudece y se vuelve cada vez más sofisticada? Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué puedo hacer yo y todos los que estamos aquí? Y la otra es, ¿la voluntad política, no solo de México, sino del mundo, es suficiente para parar ese poder tan abrumador del crimen organizado? Bueno, en primer lugar, yo sí pienso que hay una manera de acotar ese poder del crimen organizado. Ya hay otros países del mundo que lo están haciendo, repito, acotar, desmantelar. Eso tendría que ser prácticamente una reunión de todos los mandatarios del mundo y sentarse y pensar qué es lo que vamos a hacer un marco legal, homologar las penas, por ejemplo, porque en Holanda y en Alemania ser narcotraficante, pues te lleva 3 años en prisión, ¿no? Y en Italia a lo mejor 50, y en México, pues no sé, muchos otros años, ¿no? Entonces, primero tendría que homologarse una serie de conceptos, de leyes, de condenas, etcétera, etcétera. Yo sí creo que es posible hacerlo. Creo que es la legalidad y la conciencia de cada uno de nosotros por el otro lo que va a frenar este crecimiento del narcotráfico. Yo no soy de las que piensa que es la pobreza lo que genera el narcotráfico. Yo desde que nací, más del 50% de la población mexicana, que nací en el 71, era pobre, de pobreza alimentaria incluso, y por eso estaban en las filas de sicarios, y por eso eran narcos. No, me parece que son otras ecuaciones, otras circunstancias las que están alentando esto. Digo, por ejemplo, en Holanda hay justicia social. En Holanda la gente no se está muriendo de hambre. En Holanda todo el mundo puede ir a la universidad, etcétera, etcétera. Y aún así tienen a estas organizaciones criminales adentro. ¿Por qué lo hacen? Por la misma razón que lo están haciendo en México, porque pueden hacerlo, porque el Estado se los permite, porque hay una tolerancia social hacia ellos, porque los valores de la sociedad han cambiado. Hay que decirlo claramente, hoy en el mundo moderno, podría decirse no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, es peor poner el supermercado en una bolsa de plástico, porque el calentamiento global, un día tarde que temprano, nos destruirá a todos, y es peor que meterte una grapa de cocaína, una inyección de heroína, una pastilla de éxtasis que está asesinando personas. Estamos en un mundo donde los valores y los conceptos están totalmente destruidos. Vivimos el mundo al revés. No digo que no hay que defender el planeta, no digo como otro, no. El calentamiento global existe y hay que defender el planeta, pero también hay que defender las vidas humanas. No es posible que sea peor golpear a un perro que meterte de nuevo una píldora que está matando personas. Tenemos que volver a tomar nuestra conciencia social de que lo que estamos haciendo como individuos repercute en la vida de otros, así como cuando tiramos basura, así cuando dejamos el agua abierta, así cuando nos metemos droga. Entonces me parece que cuando cada uno empieza a tomar conciencia de sí mismo, de su poder interno de cambiar al menos su pequeño círculo social más inmediato, si cada uno de nosotros hiciera eso en una operación hormiga, yo sí realmente creo, y puedo ser ingenua o estúpida, pero realmente creo que este mundo sería mejor. ¿Por dónde anda el micrófono? Allá. Buenas tardes, es la primera vez que vengo a una conferencia de ustedes, un placer conocerla, buenas noches a todos. Sí, un poquito más fuerte. Ya, perdón.
He leído sus últimos 3 libros de punta a punta, desde Los Señores del Narco, México en Llamas y La Noche de Iguala. Ya estoy empezando a leer el actual. Y aquí la situación con lo que comentaba hace unos momentos, en la que señalaba el ejemplo del caso italiano, un periodista italiano de nombre Roberto Saviano ha señalado que incluso Italia puede dar cátedra en cuestiones de leyes antimafia, y explicaba ese aspecto que usted señalaba desde un inicio. Y él en particular, cuando lo entrevista a un periodista llamado Jordi Évola, español, él le dice, y también lo narra en su libro 000, que publicó en el año 2014, que habla precisamente sobre la cocaína, supongo que lo ha escuchado. Él dice que la vida de un capo es como vivir en un pozo, es una reclusión. Y textualmente en el libro 000 dice que la vida de un capo es un infierno, es vivir en un infierno. Mi pregunta, y ya empezando a leer el libro, es, en el caso particular de este capo que narra o que señala, que es Ismael El Mayo Zambada, la vida de él con las instituciones que tenemos aquí en México en los últimos 30, 40 años, ¿también ha sido la de vivir en un pozo, la de vivir en un infierno, o puede llegarse a ver una excepción particular en el caso de él, ya que ha sido un segmento muy atípico a diferencia de los otros capos? ¿Es algo como una excepción, o también ha sido esto que señala Roberto Saviano de que la vida de este narcotraficante, con todo y sus particularidades, ha sido también vivir en un pozo? Es una pregunta muy interesante, porque todo depende qué le llamemos infierno y qué le llamemos un pozo. Si usted se está refiriendo al tema ético de lo que es tener que matar seres humanos para tener un negocio criminal, de extorsionar, asesinar mujeres, niños, hombres, aunque el propio Mayo no lo considerara así, yo como ser humano pensaría, el señor vive en un infierno, aunque incluso si no se da cuenta que vive en un infierno. Si su pregunta es más, si realmente el pobre Mayo tiene una vida muy dura, ¿no? Vive en un pozo porque no puede salir, porque está prófugo todos los días, aquí en el libro podrá descubrir cómo viaja constantemente a Quebec, cómo viaja a Barcelona, cómo su familia se da la gran vida y él mismo viajando por todo el mundo. Si se refiere en ese tipo de infierno, yo le diría que el señor se le pasa muy bien y le gusta mucho viajar y se ha dado la gran vida. En ese sentido, este capo en particular no viviría en un infierno ni ha estado aislado. Le han abierto las puertas en diferentes partes del mundo, pues por su propia capacidad, pienso, de corrupción, y justamente por su propia capacidad de siempre usar escudos humanos para ocultarse, para que el target, el blanco, sea otras personas y no él. No sé ahora, después qué vaya a pasar, después que hoy podemos saber quién es realmente el Mayo Zambada, cuál es su historia, dónde está su imperio, cómo funcionan sus empresas, cómo estas empresas tienen contratos con el gobierno. Cuando uno piensa un narcotraficante en el mundo con contratos millonarios con el gobierno, yo no diría que eso es un infierno, yo diría que hasta el momento le ha ido bastante bien. Esperemos que ahora su vida se convierta en un infierno. Gracias. Allá tenemos ya una pregunta. Hola. No oímos bien. Bueno, sí. Ah. Tengo 2 observaciones que se relacionan con el dinero respecto a los Estados Unidos y la DEA. Por ejemplo, se dice que la DEA está atacando aquí al narco mexicano, pero se instaló la Operación Mérida en tiempos de Calderón, en que se da un subsidio al gobierno mexicano para el combate del narco, lo cual pues sabemos que eso no resultó, no sabemos si el dinero efectivamente se usó en eso. También relacionado con dinero está la captura del Chapo, que mucha gente cree que lo capturaron para quedarse con su dinero. Entonces son pues políticas falsarias de pantalla. Otra observación que tengo es respecto a lo que decía Anabel, de la ciudadanía que debe tener conciencia y valores. A mí me ha llamado muchísimo la atención, por lo menos en los últimos 6 años, que cada vez más gente de un estrato social muy alto acude a las marchas
contra la violencia, como que si la violencia fuera una cosa completamente separada del narco y de la mafia. Y se sabe que mucha gente lava dinero en México. No me acuerdo en qué año, pero fue muy cuestionado Julio Scherer porque fue a entrevistar al Mayo Zambada y se le cuestionó mucho que por qué iba a entrevistar a un delincuente. El Mayo Zambada en ese entonces dijo, o se le añadió a él la estrategia de el lavado de dinero, cómo se orquestaba en México el lavado del dinero y que él era el artífice de esas estrategias que muchos países en el mundo han catalogado como lo máximo. Entonces, pues son cosas que por lo menos yo quisiera que me dilucidara un poco al respecto. Es que no, la pregunta concreta, ¿cuál sería? Mire, vamos a tener que terminar porque aquí va a ser la firma de libros. Entonces, quien tenga una pregunta concreta. Nada más una, yo tenía el micrófono ese ratito, nada más una que yo creo que a todos nos interesa. Yo te felicito que estés aquí y tu trabajo está increíble, pero más tu calidad humana. Y quiero saber cómo manejas el miedo. O sea, este es el hombre que maneja el 70% del mundo y tú te estás desenmascarando. ¿Cómo vives? ¿De dónde sacas tanto valor? Ok, ya hizo la pregunta. Bueno, yo pienso que evidentemente vivo con preocupaciones como la gran mayoría de los mexicanos. La verdad es que cuando yo pienso en mi miedo, pienso en el miedo de que cada uno de nosotros tiene cuando sale a las calles, de si tu hija va a regresar de la escuela, si el marido va a poder sacar el dinero del cajero automático y nadie lo va a golpear o asesinar o robar, ¿no? Realmente trato de pensar que estamos en un mismo barco todos y que aunque México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, yo diría que también es uno de los países más peligrosos para ser un ser humano y vivir. Entonces realmente pienso que mi miedo no es muy distinto al de ustedes y por eso estoy aquí. Bueno, con esto terminamos la presentación, le agradecemos su presencia, agradecemos por supuesto a nuestra autora y adelante con la firma del libro. ¿Cómo le van a hacer?